En República Dominicana, así como en otros países de la misma tradición jurídica, las leyes principales o troncales están organizadas en códigos. Tal es el caso del Código Civil, del Código Penal, del Código de Comercio, del Código de Trabajo, del Código Salarial. Ahora estamos en lo que podría considerarse la recta final de la reforma al Código Penal en el Congreso Nacional y en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Algunos de los postulantes al Tribunal Superior Electoral han promovido la codificación de las leyes electorales. Pero, ¿qué son los códigos? ¿Qué es la codificación de las leyes electorales? ¿Cuáles son las particularidades de un código que lo diferencia de una ley común? ¿Para qué codificar las leyes? En otras palabras, para hablar del tema, una voz autorizada de un habitué de este magazine, el querido amigo Francisco Guillén Blandino. Francisco, cuéntanos de esto. Nos van a complicar más la vida. Un código que lleva no sé cuántos años, que no acaban de cambiarlo. Ahora lo quiere, las leyes tú las quieres codificar. ¿De qué estamos hablando? Gracias, don Roberto. Para mí este es un tema que reviste supremo interés y sobre todo porque implica mi posición, la que voy a plantear aquí, implica un divorcio de la tradición jurídica dominicana y diríamos hasta continental. ¿Qué pasa? El nacimiento del Estado provoca que la organización del colectivo, digamos, de la sociedad, de las instituciones, de las empresas, del régimen económico, político y social, las relaciones en sociedad tienen que regularse de alguna manera, porque si no, no se crea el Estado, estaríamos en una selva. Y estas leyes se van a articular periódicamente en función de la dinámica social, económica, política y cultural del país. Cuando surge la República Dominicana, se dictaron una serie de normas, se dicta la Constitución del 6 de noviembre, se instaura el Estado. Pero ¿qué había sucedido justo antes de eso? Hay que recordar que la independencia dominicana efímera del año 1821 dio al traste con una inmediata invasión haitiana que duró 22 años. Ahí llegamos al 1844, cuando se separa República Dominicana del gobierno haitiano y fundan la República Dominicana que hoy conocemos. Bueno, pues sucede que durante la invasión haitiana se habían traído los códigos napoleónicos. Estos son los códigos dictados en Francia: el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Penal, el Código de Procedimiento Criminal y el Código de Comercio un poco más adelante. Pues cuando nace la República, que no teníamos esas leyes ya diseñadas propias para la República Dominicana, pues lo que se hace es dictar la legislación para incorporar esos códigos directamente al ordenamiento jurídico dominicano y tener una forma de regulación de la vida en sociedad. Y un poco después, un par de años más tarde, se dicta la ley que promueve la traducción al español de estos códigos. O sea, esto quiere decir que los códigos habían sido traídos e incorporados directamente en francés. Es una herencia, digamos, de la invasión. Pero, para suerte nuestra, los códigos napoleónicos fueron el gran hito de la historia moderna del mundo, por lo menos del mundo occidental, desde el punto de vista jurídico. Y los países de la naciente América Latina que hoy conocemos adoptaron ese sistema de codificación francesa en su generalidad, como lo hizo en su momento la República Dominicana. ¿Por qué los códigos? Bueno, el código es una sistematización, es un conjunto de disposiciones legales que de forma unificada, sistematizada y estructurada regulan una materia. Por eso no hay un código civil y penal, hay un código civil que regula todas las relaciones entre particulares, todas las relaciones del patrimonio, los bienes, el divorcio, y bueno, y hay un código penal que regula todo lo relativo a la tipificación y sanción de las infracciones penales, de los crímenes y delitos. Este proceso de incorporación pues permaneció a lo largo de la historia de la República Dominicana y hoy por hoy todavía tenemos el Código Penal napoleónico, el Código Civil napoleónico, el Código de Procedimiento Civil napoleónico. Con el Código Procesal Penal, que era previamente el Código de Procedimiento Criminal, pues a principios de este siglo sucede que hubo un movimiento latinoamericano
con el Código Iberoamericano modelo de los años 80. Hubo todo un movimiento para reformar las leyes y adaptar los procesos penales al sistema constitucional contemporáneo que todos los países venían adoptando. Y bueno, se dispusieron los recursos, las capacidades técnicas, la voluntad institucional y se modificó el Código Procesal Penal. Para bien o para mal, hay mucha gente que entiende que ese era el código de los criminales, todavía lo sostienen. Fue una reforma importante para nuestro país. Pero todos los otros códigos, a pesar de la voluntad política y de la destinación de los recursos del Estado para que sean modificados, no han podido ser modificados. Tal es el caso del Código Civil. Se han creado alrededor de 5 comisiones de los años 80 para acá para modificar el Código Civil. No se ha logrado. El Código Penal, tendría yo que explicar lo que está pasando todavía en el 2021 con el Código Penal. Luego de 20 años, 30 años de intentos de modificar y actualizar el Código Penal. El Código de Comercio es el mismo código que, bueno, fue desmembrado casi en su totalidad por la Ley General de Sociedades del año 2008. Y luego el Código de Procedimiento Civil, que no se podía quedar, también se han creado 3 o 4 comisiones importantes para modificar el Código de Procedimiento Civil. De hecho, en la última comisión que se creó, yo participé como asistente técnico. Esta la dirigían el doctor Mariano Germán Mejía, el magistrado Hermógenes Acosta y el magistrado José Alberto Cruzeta. Esto fue depositado al Congreso. De hecho, el magistrado Mariano Germán, como presidente de la Suprema Corte de Justicia, tenía un interés muy marcado en que esto fuera conocido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, y todavía como presidente de la Suprema, él no pudo lograr la aprobación del código por las discusiones que se generaron y todos los intereses que hay que dilucidar dentro de estas cámaras. ¿A qué reflexión nos lleva esto? Bueno, los códigos tienen un régimen legal formalista muy estructurado, muy sistematizado, muy amplio, que dificultan que uno pueda ir por partes reformándolo o actualizándolo. ¿Qué quiere decir esto? Que para yo reformar 3, 4, 5, 25 artículos de un código que tiene 1000 y pico de artículos o que tiene 800 artículos, yo tengo que revisar el código completo para poder mantener ese criterio sistematizado, sistemático, unificador, estructurado del código. Es decir, que el código mantenga su coherencia. Entonces, la codificación viene a ser la técnica legislativa mediante la cual se codifican, se estructuran todas estas disposiciones para tener ese compendio que al fin y al cabo es una ley, pero es una ley codificada y se le pone el nombre de código para responder a ese criterio, a esa visión estructurada y sistemática de todo ese conjunto de disposiciones que está llamada a regular una misma materia en sus diferentes aspectos. Ahora, en la realidad, ¿se mantiene la integridad y la sistematización de los códigos? Pues no, no se mantiene, porque usted tiene un código civil, pero usted tiene una ley de protección al consumidor, que es materia civil, claro, y está fuera. Usted tiene un código penal y usted tiene una ley de crímenes y delitos de alta tecnología que está fuera del código, y usted tiene una ley 2497 de violencia intrafamiliar que está fuera del código. Usted tiene una ley de sociedades que está fuera del Código de Comercio. Usted tiene leyes, numerosas leyes, que en materia laboral, que están fuera del Código de Trabajo, y eso, que el Código de Trabajo no es del siglo XIX, es del 1900, de principios de los 90, igual que el Código Tributario. ¿Cuántas leyes no se han dictado en materia tributaria que están fuera del Código? Entonces, la técnica codificadora, si bien uno tiene que entenderla como parte de ese criterio académico, de esa visión estructurada, de que las normas no anden dispersas en la sociedad y uno pueda ir a un solo compendio normativo a buscar todo aquello que uno necesita para responder a un caso, para defenderse o para reclamar un derecho, pues en la realidad no está ocurriendo. Porque uno tiene esa dispersión y al mismo tiempo tiene la dificultad de adaptar los códigos a la realidad social, que es mi mayor preocupación. Estamos en una sociedad que actualmente, con los cambios tecnológicos, la globalización, la interconexión a nivel mundial, la velocidad a la que va todo, 10 años ahora pueden cambiar más la realidad social, la dinámica institucional, económica y política de un país que 50 o 100 años en el pasado, donde el proceso de evolución era mucho más lento. Entonces, la ley, la legislación en general, siempre va por detrás de la realidad social. La legislación va persiguiendo la realidad social para poder regular situaciones que van surgiendo en la vida en sociedad. Si la ley no tiene la capacidad de seguir el ritmo
de esa dinámica social, imagínese usted un código que tarda 30, 40 o 50 años en poder reformarse. No hablemos de que estos tienen ya 200 años. Y no podemos tener una legislación que está llamada a regular la vida en sociedad cuando no podemos ni siquiera adaptar esa regulación, esa normativa a la vida en sociedad. Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, tenemos un estancamiento legislativo que provoca que numerosas normas sean dictadas como leyes especiales, sustantivas y adjetivas, sacando temas que quieren ser regulados de manera inmediata del cuerpo del código, y al final tenemos la misma dispersión legislativa, la misma confusión de que tengo un código pero no tengo todo regulado en el código. Entonces, ¿para qué tengo un código si además me resulta imposible reformarlo por 2, 3, 4, 5 artículos? Entonces, es un Frankenstein lo que tenemos. Sí, entonces hay un estancamiento legislativo. Yo debo ser muy respetuoso planteando esto porque hay una tradición jurídica desde el punto de vista académico del ejercicio que hay que respetar, hay que entender. El doctor Mariano Germán siempre me decía y decía en los espacios que la historicidad legitima las instituciones. No podemos entender las instituciones, no podemos fortalecer las instituciones si no entendemos la historia que viene detrás de ellas. Claro. Hablar de una descodificación total de golpe y porrazo podría ser una afrenta a la historia jurídica de nuestro país. No, y aspirar sobre todo a un imposible que la hará más cuesta arriba y por ende inlograble y más caos. No sé si me hago entender a partir de la explicación maravillosa que has dado, sucinta y precisa. Estoy de acuerdo contigo. Al final, codificar todo implica organizarnos como sociedad para evitar todo eso que plantea, que hay una ley de delito de alta tecnología, pero bien, eso tiene que ir en el código. Por eso, en el código, todavía hoy, en medio de todo esto, y mira que ya ha llevado tiempo el Código Penal, por ejemplo, 30 años para reformarlo, todavía quieren el tema de las 3 causales, verlo como una ley especial al margen del código. O nos sentamos a abrirnos el pecho como debe ser y a sincerizarnos y a todo entre todos, pero no sigamos poniéndole parches al código. No, una ley especial para esto, una ley especial para los abortos, una ley especial para los crímenes de delito. O vamos a codificar, o vamos simplemente a asumir la descodificación como una realidad jurídica e institucional y vamos a dictar leyes especiales para todo. Una para el asesinato y el homicidio, una para los robos, una para el desfalco, y bueno, y vamos a legislar todo de manera particular. Y vuelvo y digo, pero eso lleva, para que no se quede así, eso lleva a lo que hoy se ha criticado del código, que figuras delictivas a veces había que cogerla por la greña a ver cómo uno se podía llevarlo ante un juez, porque no había manera, asidero legal, para que tengan en cuenta eso, para que la gente sepa. No estaba tipificado. Si no está tipificado, tú le puedes dar toda la vuelta a vida y por haber, y el fiscal y todo, y va a ver por dónde halo el moño y busco. No, había una cosita allí, deja ver si lo halo por ahí para poderlo meter y buscar una sanción, porque no está tipificado en el código, porque posiblemente la razón principal por la que no esté tipificado es porque la burocracia y el tiempo que naturalmente se toma el debate congresual no permite incluir tipos penales o en otros casos figuras civiles en un código con la velocidad que la sociedad se está manejando.